Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. ¿Qué circunstancias son esas en las que se permite, y no solo se permite, sino que se aconseja, dice, ¿no? Pues el que se pueda recibir los sacramentos también de la Iglesia ortodoxa, o que los ortodoxos puedan recibir los sacramentos celebrados por la Iglesia Católica? Eso se nos explica en el canon 844 del Código de Derecho Canónico, al que nos remite aquí este punto del catecismo que estamos explicando. Dice así: los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente solo a los fieles católicos, los cuales a su vez solo los reciben lícitamente de los ministros católicos, salvo lo establecido. Es decir, comienza diciendo, el principio, o sea, la norma general, ciertamente, es que uno recibe los sacramentos católicos de los ministros católicos, y el ministro católico, el sacerdote católico, únicamente lo administra a sus fieles. Y luego dice el canon, salvo los siguientes casos. En caso de necesidad, o cuando le aconseje una verdadera utilidad espiritual, y con tal de que se evite el peligro de error o de indiferentismo, está permitido a los fieles, a quienes resulte física o moralmente imposible acudir a un ministro católico, recibir los sacramentos de la penitencia, la Eucaristía y la unción de enfermos de aquellos ministros no católicos en cuya iglesia son válidos esos sacramentos. Por lo tanto, en caso de necesidad, donde hay una imposibilidad de poder, dice, física o moralmente una imposibilidad de poder acudir a un sacerdote católico, pues uno puede hacerlo, puede acudir a recibirlos en la Iglesia Oriental Ortodoxa, donde son válidos, es decir, donde hay sucesión apostólica. Continúa: los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos de la penitencia, la Eucaristía y la unción a los miembros de las iglesias orientales que no están en comunión plena con la Iglesia Católica, si los piden espontáneamente y están bien dispuestos. O sea, que también el sacerdote puede administrarlos a ellos. Si hay peligro de muerte, o a juicio del obispo diocesano o de la conferencia episcopal urge otra necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar lícitamente estos mismos sacramentos también a los demás cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia Católica. Bien, esto habla ahora, ¿y qué pasa con los miembros de las otras iglesias, ¿no? Bueno, o de las otras comunidades, hemos dicho, que no las llamamos iglesias, sino comunidades, con las iglesias de la Reforma. Es decir, resumiendo aquí lo que la enseñanza, en caso de una imposibilidad física o moral de asistir cada uno con su ministro, por ejemplo, imaginaros pues alguien que va pues, a pasar a Rusia una temporada y allí tiene dificultad durante pues, un largo tiempo de poder acercarse a Cristo en los sacramentos, no tiene un cura católico, sí se le permite poder recibir esos sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, de la penitencia o de la unción de enfermos, de un ministro ortodoxo. ¿Por qué? Pues porque reconocemos esa validez de la sucesión apostólica. Bueno, y ahora aquí se ha dicho una cosa más. El último punto dice, bueno, y a los protestantes, a todos aquellos cristianos que a raíz de la Reforma, no hablamos ahora de los orientales, sino que los que se separaron a raíz de la Reforma de Lutero, que no creen, cuyas iglesias no creen en la sucesión apostólica, por lo tanto entendemos que la Eucaristía que celebran no es válida, no se celebra en ella, no está consagrado el cuerpo de Cristo. Un católico puede, en caso de necesidad, pues ir y recibir la comunión en esa iglesia. Pues la respuesta evidentemente es no. No, porque no creemos, al haberse roto la sucesión apostólica, no creemos que esta Eucaristía haya sido válida, está celebrada con muy buena voluntad, ahí también hay un signo
de la salvación de Cristo, sin duda alguna, pero como no creemos en la validez de esa Eucaristía, un católico no debe comulgar ahí. Ahora, sin embargo, sí permitimos y sí admitimos que ese hermano protestante, en caso de necesidad, en caso de peligro de muerte, si él cree en la validez de ese sacramento que la Iglesia Católica celebra en su comunidad, en caso de peligro de muerte, sí le administramos los sacramentos. Fijaros lo que dice aquí. Si hay peligro de muerte o a juicio del obispo diocesano urge una necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar lícitamente estos sacramentos también a los demás cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, cuando estos no puedan acudir a un ministro de su propia comunidad y lo pidan espontáneamente, con tal de que profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y estén bien dispuestos. Si hay un peligro de muerte y un protestante se acerca a un sacerdote católico y le pide la confesión, le pide la comunión, y ese sacerdote le pregunta: ¿tú tienes fe en que en este sacramento está presente Cristo realmente? Y él dice: pues sí, tengo fe. ¿Tú tienes fe en que el sacerdote católico te va a perdonar los pecados? Sí, tengo fe en ello. Se los puede administrar. Se los puede administrar. ¿Por qué? Pues primero, porque prima la necesidad de la urgencia. Segundo, porque aunque no se haya dado una conversión a la Iglesia Católica formal, aunque no se haya entrado formalmente, esta persona no haya formalmente pedido su ingreso en la Iglesia Católica, de alguna manera el hecho de que ella, al acercarse a la Iglesia Católica y pida esa comunión, y pida esa confesión, y diga que él cree que Cristo está ahí presente y que cree en la validez de esos sacramentos, bueno, implícitamente, aunque no sea de una manera formal, implícitamente supone una cierta adhesión a la fe católica. Luego se le puede administrar. Aparte que, fijaros que la Iglesia tiene pues las normativas que tiene que tener, ¿no?, el Código de Derecho Canónico, pero la normativa de la Iglesia al final siempre prima en ella el bien de las almas. Las salus animaron, las normas están hechas para el bien de las almas, no para entorpecer, sino para, de alguna manera, conducir todo al bien de las almas. Y cuando hay una necesidad máxima, pues entonces las cosas se ponen siempre al servicio de ello. Esa distinción creo que es importante, y también decir, igual que hemos leído estos puntos del Código de Derecho Canónico, que también conviene hacer una lectura del punto 15 del decreto sobre ecumenismo, que creo que hay que matizar. Dice: consiguientemente, por la celebración de la Eucaristía del Señor, en este caso, para no liarnos, en este caso estamos hablando del punto 15 del decreto sobre ecumenismo, en el que vais a ver que se habla en primer lugar de las iglesias orientales. Dice: por consiguiente, por la celebración de la Eucaristía en cada una de las iglesias se edifica y crece la Iglesia de Dios, y por la concelebración se manifiesta la comunión entre ellas. La Eucaristía hace la Iglesia, edifica la Iglesia. Segundo, la concelebración entre los ministros manifiesta la comunión. La comunión. Por lo tanto, la concelebración entre los ministros solamente es posible cuando la comunión sea plena y verdadera. Sin embargo, este es el punto siguiente que hemos dicho, la recepción de los sacramentos, aunque los ministros no puedan concelebrar, sí se puede tener lugar con las iglesias orientales en esos casos de necesidad a los que nos hemos referido. Eso también se afirma en el punto 15 del documento del Concilio Vaticano II, del decreto sobre ecumenismo. Pasamos al punto 1400. Las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma, lo que llamamos protestantes, aunque es un nombre pues un poco amplio, ¿no? Las comunidades nacidas de la Reforma, separadas de la Iglesia Católica, sobre todo por defecto del sacramento del orden, no han conservado la sustancia genuina e íntegra del misterio eucarístico. Daros cuenta de que muchas de esas comunidades, el pastor
pues el pastor está elegido no por el sacramento del orden, sino que es una elección, pues cuasi, si podíamos decir, la de un catequista, es decir, alguien que se presta para hacer un servicio ad tempus por un tiempo, etcétera, pero no está consagrado por un sacramento para poder celebrarlo. Por eso, lógicamente, entendemos que ahí no se conserva. Es como si fuese un catequista el que preside un sacramento, pero ese catequista no ha sido consagrado por el sacramento del orden. No han conservado la sustancia genuina e íntegra del misterio eucarístico. Por eso, la intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible para la Iglesia Católica. Sin embargo, estas comunidades eclesiales, al conmemorar en la Santa Cena la muerte y la resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida y esperan su venida gloriosa. Bueno, aquí, por lo tanto, como veis, nosotros vemos todo lo positivo. Nosotros no nos vamos a quedar en señalar los aspectos negativos de que se ha roto la sucesión apostólica, de que por lo tanto no es válida esa Eucaristía. De acuerdo, eso se afirma y en virtud de una equivocada diplomacia no nos callamos eso que hay que decir, en nuestra opinión. Pero también es verdad que después vemos aspectos positivos, ¿no? Y diciendo pues que en esa liturgia que se está haciendo ahí se significa la vida de Cristo y se prepara su venida gloriosa. Se prepara su venida gloriosa. Es decir, están unidos en nombre de Cristo, en el nombre de Cristo están congregados y hay una preparación real de esa venida gloriosa. Toda liturgia celebrada por los hermanos protestantes es una liturgia que es un signo vivo, aunque no lo realice sacramentalmente, aunque se signifique, pero no sea realizado en la presencia sustancial de Cristo, pero sí se está significando la presencia de Cristo y se está preparando su llegada. Se nos remite aquí al punto 22 de este decreto de ecumenismo, donde dice: por el sacramento del bautismo debidamente administrado según la institución del Señor y recibido con la requerida disposición del alma, el hombre se incorpora realmente a Cristo crucificado y glorioso y se regenera para el consorcio de la vida divina. Es decir, que esto lo dice aquí, se remite al punto 22, porque es que esos hermanos protestantes han recibido el sacramento del bautismo válidamente. Por tanto, están incorporados a Cristo, crucificado y glorioso. El bautismo, por lo tanto, constituye un poderoso vínculo sacramental de unidad entre nosotros con ellos. El bautismo, por sí mismo, es un principio, un comienzo, porque todo él se dirige a la consecución de la plenitud de la vida en Cristo. Y así pues el bautismo se ordena a la profesión íntegra de la fe, a la plena incorporación. Entonces, aunque les falte esa unidad plena con nosotros, sin embargo, están plenamente convocados a la plena comunión con Jesucristo. O sea, digamos que entendemos que esa fuerza que tiene en ellos el haber sido injertados en Cristo, hace que su liturgia esté preparando también la llegada de Cristo al final de los tiempos. Nosotros también respetamos su liturgia y nos unimos a la oración en ella, porque también hay que decir que el Papa o nosotros también pues podemos asistir a esa liturgia aunque no participemos en los sacramentos en ella, a diferencia de las iglesias orientales en las que sí podemos participar. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.